reglas de la capacitación. Primero que nada, procurar durante el desarrollo, mientras está hablando la capacitadora, permanecer con los micrófonos apagados, a razón de que no generen ningún problema a las otras personas que están escuchando, ni a la capacitadora también. En cualquier momento, de igual forma, pueden hacer preguntas, como les indica la ingeniera, ya sea a través del chat o activando sus micrófonos. Recordarles también que las preguntas las deben enfocar netamente a lo que es la parte de auditoría ambiental de cumplimiento, recordando también que tendremos el curso de formación en consultoría ambiental y manejo del SUIA, donde que ustedes podrán también hacer las consultas, sobre todo acerca de lo que es el manejo de la plataforma SUIA y al respecto de lo que es todo lo que respecta a la consultoría ambiental. Sin más que decirles, le doy el paso a la ingeniera Gabriela Olmeda. Adelante, ingeniera, su tiempo. Bueno, muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar el curso del día de hoy. Ahora vamos a terminar un poco de ver los TDRs que quedamos pendientes ayer y vamos a terminar con la parte de preauditoría y vamos a avanzar un poquito con la postauditoría. Ya, entonces voy a compartirles ahorita la pantalla. Ya, aquí estamos. Bueno, entonces, ayer vimos como de manera general estos TDRs, que son, como conversábamos ayer, la guía de cómo se realizará la auditoría ambiental. Entonces, nos habíamos quedado ya en la última parte. Todo esto, o sea, nosotros vamos a verlo más detallado en las fases de la auditoría. Por ejemplo, estas matrices que ayer yo les mencionaba, que se las coloca vacías, nosotros lo vamos a ver llenas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que poner, etcétera? Pero en los términos de referencia nos toca poner estas matrices vacías. Entonces nos habíamos quedado justamente en estas matrices, ¿ya? Entonces, aquí nosotros describimos qué es lo que se va a evaluar. Esto sí les mencioné ayer, pero para hacerles un recordatorio, nosotros tenemos que verificar el plan de manejo ambiental de la empresa, las obligaciones que están en la licencia ambiental, planes de acción, auditorías anteriores o del estudio de impacto ambiental y la legislación. Entonces, el plan de manejo ambiental tiene que darnos la empresa, la licencia ambiental también, los planes de acción anteriores también tiene que darnos la empresa, y la legislación, eso sí nosotros tenemos que hacer la evaluación y hacer las matrices para evaluar si es que la empresa ha cumplido o no con la legislación ambiental vigente. Ya, entonces, esto se va desglosando en la descripción de lo que vamos a auditar en los términos de referencia. Entonces, aquí se ponen matrices de evaluación. Nosotros tenemos que poner el formato de la matriz que vayamos a utilizar. Hay varios formatos, no hay uno específico que tengo que utilizar solamente ese formato para las auditorías ambientales. Dependiendo de la consultora en la que uno se encuentra, se aplican los formatos. Pero lo más importante de estas matrices de evaluación de la normativa es que debe estar el cuerpo legal o la actividad del plan de manejo ambiental o obligación de la licencia o del plan de actividades del plan de acción. Tenemos el capítulo, el artículo, o sea, tiene que estar la normativa. Esto varía un poco entre formatos. Hay veces que le ponen solamente legislación y se pone ahí el artículo. Aquí en este formato están solicitando el cuerpo legal, los títulos y los artículos. Ya, también debe tener una descripción del requerimiento de cumplimiento. Por ejemplo, si es que en la normativa dice
entregar residuos peligrosos a gestores calificados. Entonces, en la descripción del requerimiento nosotros vamos a describir lo que la empresa ha hecho. La empresa ha entregado a gestores una vez al año, o la empresa no ha entregado a gestores, etcétera, o ha entregado en un año y en el otro año no ha entregado. Entonces, toda esa descripción de lo que nosotros vayamos viendo va en esta sección. De ahí tenemos los medios de verificación, que quiere decir todos los documentos que van a respaldar nuestra descripción. En el caso, por ejemplo, de entrega a gestores, el medio de verificación sería las cadenas de custodia de entrega de residuos a gestores. Igual, si tenemos un incumplimiento, nosotros vamos a tener que poner medios de verificación del incumplimiento. Por ejemplo, si ustedes ponen que la empresa tiene mezclados sus residuos, ¿no? Separa los residuos, entonces ahí nos tocaría poner una fotografía en la que se evidencie lo que nosotros estamos mencionando. Aquí en calificación, nosotros vamos a poner si es que es un cumplimiento, una no conformidad menor o no conformidad mayor o no aplica. Eso se pone aquí en calificación. Y observaciones cuando hay algún comentario adicional que nosotros querramos poner. Como ven en los términos de referencia, nosotros tenemos que poner ya estas matrices que vamos a utilizar, pero vacías. Entonces, aquí nosotros le explicamos a la autoridad ambiental que se van a utilizar estas matrices y ya tenemos el formato. Cuando ya se haga la auditoría, ahí nosotros tendríamos que entregar la matriz llena. Ya, entonces tenemos la matriz para la normativa, tenemos la matriz para el plan de manejo ambiental. Aquí únicamente es necesario que ustedes pongan los planes. Entonces, por eso es lo que, entre la documentación que nosotros tenemos que pedir, debe estar el plan de manejo ambiental para poder ver qué planes tenía ese plan de manejo. Entonces, la matriz es similar. En lugar de que nosotros evaluemos la normativa, nosotros vamos a evaluar aquí las actividades del plan de manejo ambiental. Igual, tenemos que poner el medio de verificación, la calificación y observación. Hay formatos que no tienen este recuadro que dice plazo. Hay otros que sí tienen. Entonces, básicamente, o sea, nosotros vamos a encontrar este plazo en el mismo plan de manejo ambiental. Como ven, igual esta matriz está vacía, únicamente están los planes. Ya. Aparte, nosotros tenemos que poner la matriz para revisar el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental. La matriz es similar a las otras, entonces no vamos a profundizar. Estos son como datos generales. Aquí, en lugar de la normativa o la actividad del plan de manejo ambiental, vendría la obligación de la licencia. Entonces, eso igual vamos a ver más adelante cuando veamos auditoría in situ, cómo se encuentran estas obligaciones de la licencia ambiental que están inscritas en la resolución con la que se emite la licencia. Aquí también tenemos el medio de verificación, la calificación y las observaciones. Ya. Otra cosa también sumamente importante en las auditorías que nosotros debemos poner en los términos de referencia son los resultados de la auditoría. Entonces aquí se hacen gráficos, se ponen igual tablas en el que se indica cuántas no conformidades hubo, cuáles fueron estas no conformidades, etc. Aquí tenemos un capítulo en el que se hace una síntesis de hallazgos. Entonces, aquí también hay una matriz en la que se resumen todas las no conformidades que se encontraron. Ya. Entonces, una vez que se haya hecho esta síntesis de hallazgos, y también, por ejemplo, se pone de las 200 actividades evaluadas, se tuvo un cumplimiento del 80%, por ejemplo. Eso también es algo que va en esta sección de resultados de la auditoría, con gráficos. Igual ustedes van a ver que hay en el aula virtual modelos de auditorías. Entonces, ahí van a ver esta sección, cómo se ponen las tablas y gráficos. Pero básicamente es poner en gráficos los resultados de la auditoría.
de tantas actividades evaluadas, se cumplió un tanto por ciento, se tuvo un porcentaje de no conformidades y otro porcentaje de no aplica. Ya, aquí tenemos la descripción de hallazgos. Entonces, esto es lo que ya les indiqué. A ver, de ahí viene este capítulo de plan de acción. Entonces, el plan de acción, ayer preguntaban cuál es la diferencia del plan de manejo ambiental y el plan de acción. El plan de manejo ambiental es un capítulo del estudio de impacto ambiental que tiene varios subplanes. Entonces, tenemos el plan de prevención y mitigación de impactos, el plan de manejo de desechos, el plan de monitoreo, etcétera. ¿Ya? En cambio, el plan de acción es donde se determinan las actividades que la empresa tiene que hacer para solventar las no conformidades. Entonces, igual nosotros tenemos que poner una matriz. La matriz va vacía porque obviamente en los términos de referencia todavía no se ha hecho la auditoría. Entonces va vacía. Y aquí nosotros tenemos que poner que se va a poner cuál es la actividad o criterio evaluado, cuál es el hallazgo. Hallazgo sería, por ejemplo, digamos, en la actividad ponemos en el plan de manejo de desechos, pedían que se separe residuos. El hallazgo, la empresa no separa sus residuos. Aquí la acción correctiva sería separar los residuos, hacer un área para separar los residuos, después separarlos, etiquetarlos, etcétera. Entonces, aquí se pone todas las acciones que la empresa debería hacer para subsanar ese hallazgo que nosotros encontramos. Y aquí tenemos también la frecuencia. En este caso que yo les di sería una frecuencia permanente, o sea, siempre deben tener los separados. Tenemos el indicador, que lo vamos a ver más adelante, pero es una fórmula matemática que nos da el grado de cumplimiento de una actividad. El medio de verificación, que es lo que que nos va a avalar que la empresa haya cumplido con esta acción que nosotros estamos determinando. Por ejemplo, si le pedimos que haga un área para separar residuos, nuestro medio de verificación van a ser fotografías. Si nosotros pedimos que entregue a gestores de residuos, nuestro medio de verificación va a ser la cadena de custodia. Aquí el responsable sería la empresa. En caso de, por ejemplo, de esto de entrega de residuos a gestores, el responsable sería la empresa y también gestores autorizados. Aquí tenemos que poner el plazo. ¿Cuánto tiempo nosotros le vamos a dar a la empresa para que cumpla esa actividad? ¿Y cuánto es el costo? Ya, entonces hasta aquí pone las matrices que nosotros vamos a utilizar para nuestra auditoría ambiental de cumplimiento. Aparte de eso, nosotros tenemos que definir, como les comenté ayer, si se va a actualizar el plan de manejo ambiental o no. Igual como les dije, por lo general siempre actualiza el plan de manejo ambiental en las auditorías, pero pueden encontrarse en situaciones específicas en la autoridad ambiental. No les permite actualizar el plan de manejo ambiental y este es el ejemplo que les daba de la Dirección Provincial de Chimborazo. Ahí se rigen o tienen una interpretación de la normativa en la que hay un artículo que dice solamente cuando haya modificaciones sustanciales en el proyecto debe haber una actualización del plan de manejo ambiental. Entonces ellos se rigen al pie de la letra en este artículo y por eso no permiten que se haga actualizaciones del plan de manejo ambiental con las auditorías. Ya, pero estos son casos específicos. Por lo general siempre se actualiza el plan de manejo ambiental. Entonces, en los términos de referencia, lo que se establece es que se va a dar esta actualización y se ponen los planes de qué va a contener el plan de manejo ambiental, los subplanes. Estos planes nosotros los encontramos en el reglamento al Código Orgánico Ambiental. Entonces, otra de las recomendaciones que les doy es que copien textualmente el título de cada plan, porque eso sí me ha pasado a mí. Por ejemplo, yo pongo en este plan hay un plan de capacitaciones. Que aquí, así no es el nombre del
plan que es, así no está en COA. Entonces yo pongo este nombre. El plan que está en el RCOA solamente dice plan de capacitación, pero yo le pongo plan de comunicación, capacitación y educación ambiental. Entonces es una observación común del ministerio que les pidan que se rijan los nombres a los que están descritos en el reglamento del Código Orgánico Ambiental. Ya, entonces igual aquí lo que nosotros tenemos que hacer es únicamente poner los títulos de cada plan y poner cómo se van a presentar las actividades de cada plan. Y es mediante estas matrices. Entonces, estas matrices están vacías. Aquí igual está cómo nosotros debemos poner cada actividad del plan de manejo ambiental. Y como ven, en todos los planes, nosotros en los términos de referencia aún no ponemos actividades, por eso están vacías y contienen la misma matriz. Ya. Entonces, esto se pone aquí en los términos de referencia. Y una vez que se ha establecido esto, también se pone que se va a actualizar el cronograma valorado del plan de manejo ambiental. En los estudios de impacto ambiental o siempre que se hace una actualización de un plan de manejo, también se actualiza el costo de este cronograma valorado. Eso es importante colocarlo aquí. Y únicamente poner igual la matriz del cronograma valorado y poner que se va a actualizar conforme a las actualizaciones que nosotros hagamos del plan de manejo ambiental. Ya. Y por último, se pone cuál va a ser la estructura de la auditoría, o sea, qué capítulos va a contener. Es todo lo que hemos visto, el resumen ejecutivo, la carátula, el índice, datos generales, ficha técnica, presentación, antecedentes, objetivos, alcance, metodología, marco legal aplicable, descripción general de las actividades, evaluación del cumplimiento, descripción de hallazgos, plan de acción, actualización del PMA, cronograma, conclusiones, etc. Ya, entonces también viene un cronograma de ejecución de la auditoría. Entonces aquí ustedes pueden encontrar un ejemplo de las actividades que tiene una auditoría ambiental y más o menos el tiempo que se demora en realizar cada fase de la auditoría ambiental. Como ven, está elaborado para 60 días calendario. Yo les dije que por lo general es un, digamos, un valor de un tiempo general. O sea, casi siempre las auditorías duran 60 días. En la normativa ambiental no les dicen todas las auditorías deben durar 60 días, pero es como algo común. Ya. Bueno, la auditoría ambiental también debe tener conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. Cuando ustedes están haciendo unos TDRs de una empresa privada, por lo general, ya contratan a una consultora ambiental para que haga los términos de referencia. Pero si ustedes están trabajando para empresas del Estado, o pueden igual encontrarse con una que otra empresa privada, en la que los términos de referencia los va a hacer el mismo técnico de la empresa. Entonces, eso también es algo común. Entonces, ahí nosotros, eso sí está permitido. Por ejemplo, Petroecuador realiza sus propios términos de referencia de las auditorías ambientales. Entonces, ahí ustedes no van a tener que adjuntar un certificado de calificación como consultor ambiental en el caso de que la empresa haga los TDRs. Ya, por lo general a los términos de referencia siempre se adjunta, en caso de que haya la calificación de la consultora que va a realizar la auditoría. Aparte de eso, la licencia ambiental. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que se hace una evaluación de las obligaciones de la licencia? Entonces, aquí está, por ejemplo, cuáles son las obligaciones que pueden estar en una licencia ambiental. Entonces, como ven, esta es la resolución con la que se emitió la licencia de este proyecto
Y aquí ustedes van a tener una serie de obligaciones. En este caso ha habido 10 obligaciones. Ya. A ver, vamos a ver. Dice, referente a los anexos, ¿está contemplado adjuntar cartografía como en el caso de los TDRs de EIA? Sí, ustedes en la parte de anexos, ustedes tienen que poner qué anexos más o menos, qué anexos se van a adjuntar a la auditoría. Muchas veces les piden eso y ahí se pone que se va a adjuntar la cartografía, la licencia, los monitoreos, todas las evidencias para respaldar el cumplimiento de la normativa ambiental, el plan de manejo, etcétera, y también la cartografía. En los términos de referencia aún no se hace cartografía, pero sí hay que poner que la auditoría ambiental va a contener la cartografía. Ya, ¿qué más? Eso. Tenemos las licencias. Oficio de presentación de la última auditoría ambiental. Esto es para que se pueda constatar el periodo de auditoría que sea el correcto. Ya. Y las firmas del equipo técnico. Eso también siempre tiene. También suelen pedir que se ponga la consultora que hizo el estudio de impacto ambiental para que el Ministerio del Ambiente pueda verificar que no se repita, que no sea la misma consultora que hizo el estudio ambiental la que hace ahora la auditoría. Ya, esto de títulos del equipo técnico no es necesario. En este caso sí lo ha puesto el consultor, pero no es necesario. Ya, entonces eso con los términos de referencia. Ustedes tienen el modelo, igual tienen otro ejemplo de términos de referencia aprobados, entonces si es que están elaborando una auditoría ambiental, podrían utilizar estos formatos para hacer sus términos de referencia. Ya, entonces ahora vamos a continuar con la presentación. Ya, ahorita nos faltó solamente una cosa de los términos de referencia que nosotros tenemos que ponerlo y no está todavía un poco claro, es la normativa ambiental. Ya, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque hay que hacer un análisis un poco profundo para determinar cuál es la normativa ambiental que nosotros vamos a utilizar. Ya, entonces ahorita les voy a... Ya les voy a compartir la presentación. Entonces, el día de ayer, también en el aula virtual ustedes tienen ejemplos de cuestionarios de la actividad que hicimos ayer. Pero estos cuestionarios son un poco más a detalle, solicitan a la empresa más información. Entonces, igual les puede servir para recabar información para hacer los términos de referencia. Ya. A ver. Ya. Entonces, ahora vamos a ver algo que es sumamente importante para hacer los términos de referencia y para preparar la auditoría, para esta fase de preauditoría. Y es el diagrama de flujo. Entonces, esto es sumamente importante porque con esto nosotros vamos a determinar la normativa ambiental que aplica al proyecto. Entonces, nosotros necesitamos saber cuáles son las entradas, cuál es el proceso y cuáles son las salidas del proyecto para poder ver qué normativa se utiliza. Entonces, yo voy a hacer un pequeño ejercicio y aquí está un diagrama de flujo de una palma, de una planta extractora de aceite de palma. Entonces,
Yo más o menos sé cuáles van a ser mis entradas, cuál es todo mi proceso y cuáles van a ser mis salidas. Ya, este es un diagrama de flujo que está sumamente desglosado, entonces no se nos va a ir ninguna actividad. ¿Ya? Ahora les voy a hacer un ejercicio porque ustedes van a tener que hacer esto para poder ver la normativa ambiental que se aplica a un proyecto. Y esto nosotros ya tenemos que definirlo en los TDRs, porque en los TDRs hay una parte de marco legal y nosotros ya tenemos que poner ahí qué normativa vamos a analizar. Entonces, esto se lo ve en la fase de preauditoría. ¿Ya? Entonces, yo les voy a hacer ahorita un ejemplo de la actividad que ustedes van a hacer el día de hoy, que está igual en el aula virtual como actividad número 2. Entonces, vamos a poner aquí nuevo. Ya. Entonces, lo que yo quiero, por favor, que hagan es... Ya. A ver. Van a seleccionar un proyecto, ¿ya? Y para esto sí pueden hacerlo en grupos. Le voy a pedir al ingeniero que más, cuando acabe esto, que por favor les haga grupos para que hagan esta actividad. ¿Ya? No se olviden de cuando hagan o cuando se reúnan en grupo, lo primero que tienen que hacer es ponerle nombre al trabajo de todos los integrantes y después me envían por favor al correo, que ya les voy a poner igual en el chat. Déjenme ponerles de una vez, porque van a tener que, lo que yo voy a hacer ahorita lo van a hacer ustedes en grupo. Entonces, lo que tienen que hacer es un diagrama de flujo de un proyecto. Ustedes entre los integrantes van a escoger un proyecto, puede ser minero, eléctrico, hidrocarburífero, puede ser de una industria de palma, puede ser de industria textil, de pinturas, de cualquier actividad que ustedes deseen. Entonces yo les voy a dar ahorita un ejemplo de les voy a dar un ejemplo de la construcción de una hidroeléctrica, ¿ya? Porque digamos, este proyecto es súper completo, tiene un montón de cosas, entonces ese voy a escoger para darles el ejemplo de lo que ustedes van a hacer. Entonces, en entradas yo voy a tener primero, es la construcción de una hidroeléctrica. Entonces yo voy a necesitar primero mano de obra. Eso va a ser mi entrada. También voy a necesitar maquinaria pesada. ¿Ya? Voy a necesitar combustible para mi maquinaria pesada. Voy a necesitar químicos para la parte de... Perdón, déjenme ver. Inge, no se ve su pantalla. Ya. Entonces, otra vez voy a compartir. Ya, entonces está aquí. ¿Ya ven? ¿Sí ven la pantalla? Ya. Entonces, gracias. Entonces, ustedes van a poner todas las entradas que se necesitan aquí. Mano de obra, maquinaria, combustible, químicos. Ya, ¿qué más vamos a...? Si es que se me ocurre algo después, voy a seguir poniendo aquí. ¿Ya? Entonces, entre mis procesos, agua también necesito, perdón. Ya, ¿qué más? Generadores eléctricos. Ya, entonces después voy a seguir analizando según mis procesos. Entonces, entre mis procesos yo voy a tener movimiento de tierra, voy a tener obra civil, voy a tener, a ver, espérenme, hay una pregunta en el chat, creo. Ah, no, solo dice así. Ya.
Voy a tener obra civil, voy a tener soldadura, voy a tener, ¿qué más? Bueno, todo lo de obra civil y soldadura, las entradas están en químicos porque se necesita cilindros de acetileno, cemento, etcétera. Entonces todo va a estar aquí en químicos. Ya. ¿Qué más? Tengo también actividades administrativas. Daño de los ecosistemas. Ya. Aquí en procesos voy a tener remoción de cobertura vegetal. Voy a tener izaje de materiales. Ya. Entonces, entre mis salidas, igual si es que voy viendo algo en el proceso, voy a seguir aumentando. Entonces, entre mis salidas, como primero yo veo cuáles son mis entradas. Si tengo mano de obra, voy a tener en mis salidas primero efluentes líquidos, ¿no es cierto? Porque hay una cocina, hay también campamentos, si tengo mano de obra y es una construcción de una hidroeléctrica, de ley va a haber un campamento. Entonces voy a tener efluentes o pongámosle aguas residuales domésticas. Ya, aparte de eso voy a tener residuos comunes, reciclables, voy a tener orgánicos, ya, si tengo mi mano de obra. Si tengo maquinaria pesada, voy a tener residuos peligrosos, porque cuando hay mantenimiento de maquinaria, y eso le pongo aquí, en procesos, voy a tener residuos peligrosos, que son contaminados con hidrocarburos. ¿Ya? Entonces, igual, si tengo combustible voy a tener residuos peligrosos, si tengo químicos voy a tener residuos peligrosos. Ahora, como tengo agua, ya tengo estas aguas residuales domésticas. También voy a tener aguas residuales con hidrocarburo, puede ser. Porque si tengo maquinaria pesada, hago mantenimiento, entonces debo tener un... Y por lo general, ahí se generan estas aguas residuales con hidrocarburos. Ya, si tengo generadores eléctricos, porque es una obra de construcción que no está en una zona urbana, sino en una zona rural, entonces voy a tener emisiones. ¿Ya? Y eso sería algo de manera general. Me falta una cosa que es súper importante en la construcción y son los escombros de tierra. Bueno, pongámosles escombros de tierra y construcción. Ya. Vamos a ver ahora una pregunta del chat. Ya. Dice, emisiones, ruido, material particulado. Sí, exacto. Sí, me falta eso. Muchas gracias. Material particulado. Ya. Ruido. El ruido aquí es un poco como relativo, porque nosotros no tenemos como una norma para el ruido de fuentes móviles, que sería maquinaria pesada. Entonces, no podríamos determinar como salida ruido para este caso. Si es que estamos hablando de industria, ahí sí vamos a tener ruido. Ya. Bueno, entonces eso es como de manera general. Y yo ahorita les voy a indicar más o menos cómo se hace cómo se ve la normativa ambiental de acuerdo a mi diagrama de flujo. Pero bueno, eso lo voy a hacer después del trabajo que van a hacer ustedes, porque si no les voy a confundir un poco. Ya, entonces, a ver, vamos a ver qué dicen en el chat.
Ya. Dice, si es una zona rural también podría ser desplazamiento de especies nativas. Ya. Bueno, ahorita nosotros no estamos viendo los impactos ambientales. Ahorita estamos viendo cuáles son las entradas, cuáles son los procesos y cuáles son las salidas. Entonces yo tengo remoción de cobertura vegetal, es parte del proceso, pero no estoy poniéndole impactos ambientales como contaminación del agua, contaminación del aire ni remoción o desplazamiento de especies nativas. Entonces, solamente estoy poniendo los procesos, no estoy poniendo los impactos, porque no es necesario. Esto más que nada es para ver la normativa ambiental que yo tengo que utilizar o que tengo que analizar. Ya, entonces esto es lo que ustedes van a hacer ahorita en grupo. Lo mismo que yo he hecho ahorita, van a hacer ustedes. Van a seleccionar un proyecto que puede ser de cualquier sector estratégico o de la industria en general y van a hacer las entradas, proceso y salidas. A ver, déjenme ver. No se olviden, por favor, de poner el nombre de los integrantes y también el proyecto. Entonces yo voy a poner proyecto construcción de una hidroeléctrica. Ya, entonces este es mi proyecto. No se olviden de poner el título para yo poder saber de qué se trata el proyecto. Entrada, proceso, salida y los nombres de los integrantes. Eso ustedes van a poderlo ver en el aula virtual que está como actividad 2, que dice ejecutar un diagrama de flujo de un proyecto. Vamos a ver aquí, hay ¿cómo se conforman los grupos? Ya, los grupos los va a conformar el ingeniero Rodrigo. Ya verá, dice, buenas noches. Ingeniero, como siempre. ¿Perdón? Es de Jairo, forma aleatoria, como siempre. ¿perdón? Es de forma aleatoria, ingeniera, como siempre. Gracias. Sí, los grupos son de manera aleatoria. El ingeniero Rodrigo es quien eh, es el hospedador de Zoom, entonces él los genera. Ya, en esto de generadores eléctricos del ruido, en el caso de una construcción de la hidroeléctrica, estos generadores no están prendidos todo el tiempo. Entonces, no podríamos considerarle como ruido. Y esto también depende bastante del análisis del técnico, ¿ya? En mi caso, yo no lo haría medición de ruido a generadores eléctricos porque en el campo no están prendidos todo el tiempo, sino que se les prende para actividades sumamente específicas. Entonces, tampoco es un ruido continuo y sería como complicar un poco más esta actividad. Además, la medición de ruido se hace del predio para afuera. Entonces ya imagínense de un proyecto hidroeléctrico, digamos, fuera del predio, ya no hay que cause ruido. Entonces es como un poco relativo esto de los generadores eléctricos. Ya. Entonces, eso van a hacerlo ahorita. Son las 8:43. Van a hacer esta actividad hasta las 9:05, ¿ya? Piden por favor de poner los nombres al inicio cuando empiecen a trabajar. Ahí escogen el proyecto, ponen sus nombres y por favor envían a este correo. Yo les voy a poner ahorita otro. Este es el mismo correo del trabajo de ayer. Ya, envían a este correo. Entonces, bueno, para eso van a tener mejor solamente hasta las 9. Como son las 8:44, van a tener un cuarto de hora para hacer esto. No se olviden de mandar al correo y a ver, ¿cuántas personas estamos? 50. Entonces, por favor, ingeniero, ayúdeme haciendo grupos de 5 personas. No importa si no terminan de hacer toda la actividad en este cuarto de hora, envíen lo que avance para yo poder compartir la pantalla después de sus avances. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Dice, enviamos todos, uno por grupo está bien. Entonces, por eso
Por eso es que tienen que poner primerito los nombres. Entonces una persona ejecuta esto y envía por correo. No tienen que enviar todos. Igual, por favor, ingeniero, ayúdeme activando la opción de que todo el mundo pueda compartir pantalla para Esta que suele pueda. estar activada, pero no sé, muchas de las veces no funciona. Entonces esa está activada, pero de ahí si no funciona, lamentablemente no puedo hacer más, ¿no? Ah, ya. Bueno, en tal caso, si no funciona, ustedes van conversando y una persona va llenando la tablita. Entonces, eso sería. Nos vemos a las 9. Igual yo voy a estar aquí conectada y ustedes pueden seguir haciendo preguntas por chat o activando su micrófono. Ya, por favor, Inge, ayúdenme haciendo. O sea, en el tiempo, póngale 15 minutos. Sí, Grupos de 5. por favor, traten de realizar de manera correcta la actividad, activen sus micrófonos, activen las cámaras si es posible, traten de hacer interactivo para que puedan realizarlo, ¿no? Acepten la solicitud de ingreso a sus grupos respectivos, por favor.
segundo tiempo. Y Gallardo que sigue con la misma tesitura, gritándole a los del medio para que sigan presionando, aplaudiendo. Zona Deportes. Menino. Luis Adriano. Así se adelanta Luis Adriano. Saque de meta para arriba. Gonzalito. Bueno, sabés que le hayan anulado el tercer gol a River, le dio un poco de vida al banco de Palmeiras, a Abel Ferreira y a sus ayudantes y a algunos de los suplentes, porque hasta ese momento estaban totalmente desconcertados, no podían reaccionar. ¿No ha previsto ninguna modificación? Por el momento no, vos nombrabas un volante, el que entró en la ida fue Emerson Santos, que se está moviendo hace un rato. ¿Están escondiendo los balones? Me parece que sí, de eso se quejan. A sacar la pelota Armani. Allí está el arquero argentino.
Ya, a ver. Bueno, entonces, a ver, déjenme abrir el correo. Por favor, la persona, si no me enviaron, envíenme por favor al correo. Ahorita voy a abrir. Ya. A ver, voy a descargarme. Ingeniera, su cámara está apagada. Ya, ahorita yo lo prendo. Quiero descargarme. Ya. A ver. Déjenme compartirles la pantalla. Y hasta que se me descarguen, les voy a indicar con el ejemplo que hice yo. Después voy a seleccionar uno al azar de los grupos y voy a hacer la misma actividad. Entonces, verán, para ver la normativa, esto es de mucha ayuda. Igual ustedes van a tener, hay un capítulo de los TDRs que vimos ayer en el que se describe esto, cuáles son las entradas, los procesos y las salidas de manera general. Entonces, lo que se hace aquí es analizar la normativa que nosotros vamos a utilizar de acuerdo a estas salidas principalmente. Ya, y también las entradas. Esto es como lo más importante. Los procesos más bien nos ayudan a ver que hayamos analizado todas las entradas y todas las salidas. Para eso nos ayuda el proceso. Entonces, vamos a ver. Primero, ya. Aquí voy a ir poniendo la normativa que necesito analizar. Entonces, primero, para cualquier proyecto, todos en general, la Constitución. Entonces, yo voy a tener que enlistar en mis términos de referencia primero a la Constitución. Después de la Constitución, yo tengo que poner el Código Orgánico Ambiental. Ya, esto aplica para cualquier proyecto que yo esté analizando. El Código Orgánico Ambiental. Aparte de eso, también tengo que poner el reglamento al Código Orgánico Ambiental, que es otro instrumento legal. ¿Ya? Aparte de eso, tengo que poner el Acuerdo Ministerial 061. Esos son como mi legislación ambiental que yo tengo que poner en todos los proyectos que esté analizando. También muchas veces les piden convenios internacionales. A ver, dice, estimada Gabriela, una consulta para el tema eléctrico. Si el COI y su reglamento derogó el reglamento ambiental para actividades eléctricas, ¿cuál es la norma que toma para el tema de radiaciones no ionizantes? Ya, en radiaciones no ionizantes hay un anexo del TULAS, que es netamente para radiaciones no ionizantes. Entonces ustedes tienen que ver, me parece que es el anexo 10. Espérenme un ratito. Esto de radiaciones no ionizantes. Anexo 10, radiaciones. Ya. Sí. Sí, es el anexo 10 del... Ya, es el anexo 10 del TULAS, que es para radiaciones no ionizantes, pero esto ya les voy a explicar después. Ya. Bueno,
En esa pregunta que era del sector eléctrico, en el anexo 10 del TULAS tiene la norma para estas radiaciones no ionizantes. Pero si es que yo estoy analizando en esta actividad un proceso de construcción, si solamente es construcción y todavía yo no tengo la operación, yo no tendría que analizar porque en el caso de construcción no hay todavía radiaciones. Si es que estamos en una auditoría en la que hay la fase constructiva y también la fase operativa, ahí sí ya nos tocaría analizar lo que está en el anexo 10 del TULAS. Ya. Entonces, bueno, tenemos esta normativa. Ya. Ya. A ver, hay una pregunta, dice, en el caso de minería hay que hacer referencia al reglamento ambiental minero y en el caso del sector de hidrocarburos hay que hacer referencia al RAO o eso no aplica en AAC. Sí, hay que hacer referencia a la normativa sectorial, ya vamos a ver eso más adelante. O sea, ahorita, pero vamos en orden. Primero les estoy nombrando la normativa que ustedes tienen que analizar de manera general para todos los proyectos. Entonces aquí es la Constitución, el Código Orgánico, el Reglamento del COA, el 061, convenios, ¿ya? Entonces, esto es como mi normativa general. Después, yo tengo que ver qué tipo de proyecto es. Entonces, para este caso de mi ejemplo, es una hidroeléctrica. Entonces, yo tengo el ERECOA derogó el Reglamento Ambiental de Actividades Eléctricas, pero tenemos una normativa, un acuerdo ministerial que es el 155 que aplica para actividades hidroeléctricas, ¿ya? Entonces, esto sería como el segundo paso. Primero, yo tengo que verificar la normativa que aplica a todos los proyectos y después ver mi normativa sectorial, que sería el acuerdo ministerial 155. Otra normativa que aplica a este sector es la LORUYA, que es la Ley Orgánica del Recurso Hídrico, Uso y Aprovechamiento del Agua. Esta es una ley que derogó a la Ley de Aguas, es la Ley Orgánica del Recurso Hídrico, Uso y Aprovechamiento del Agua. Entonces, estas son mis dos normativas sectoriales que yo tengo que analizarlas porque es una hidroeléctrica. Si es que fuera un proyecto hidrocarburífero, yo tendría que analizar el RAO. Si es un proyecto minero, tendría que analizar el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. No sé si alguno de los grupos seleccionó el sector minero, pero aquí le voy a poner. Si es que fuera en lugar de este acuerdo ministerial 155, si es que es un proyecto de hidrocarburos, tendría que ver el RAO. El RAO salió el nuevo RAO salió en abril del 2020. Entonces yo tendría que ver lo que está establecido en el RAO. Y si fuera una actividad de minería, tendría que ver lo que está en el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. Y también lo que está en la Ley de Aguas, que es la LORUYA. Entonces serían estas dos. Ya, ahora sí. Ahora sí voy a mi diagrama de flujo. Ya. Entonces, nosotros tenemos para la mano de obra el decreto 2393, que es el que determina todos los lineamientos en cuanto a manejo de personal. Como es un proyecto de construcción, también tenemos un reglamento de construcción, de seguridad en la construcción y obras públicas. Ya. En cuanto a maquinaria pesada, no hay una normativa específica. En cuanto a combustible, tendría que ver lo que está en el RAO, pero solamente en cuanto a almacenamiento.
Dice, Inge, disculpe, ¿podría compartirnos la última versión del RAW? Ya, déjenme ver porque me parece que sí está aquí. A ver, ustedes tienen aquí en el... ¿Sí están viendo todos el aula virtual o no están viendo? A ver, reglamento. Ya, sí, aquí está. Entonces ustedes tienen en la clase del día 2, en esta módulo 2, tienen toda o la mayoría de las normas que hemos estado conversando. Y aquí tienen el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas que salió en abril del 2020. Ya. Entonces, vamos a continuar con esto de educación. Ya. Entonces, tengo el RAO porque tengo combustible, pero solo voy a analizar, como no es un sector de hidrocarburos, entonces solo voy a analizar lo que dice el RAO acerca de almacenamiento de combustible, nada más. Ya, para almacenamiento de químicos yo tengo las normas CINEN 2266 y 2288. Para todo lo que tiene que ver con captación de agua, tanto para el proyecto hidroeléctrico como para los trabajadores, yo voy a ver lo que está en la ley de aguas. O sea, no es la ley de aguas, sino Ley Orgánica del Recurso Hídrico, Uso y Aprovechamiento del Agua. Ya, agua. En cuanto a generadores eléctricos, más bien hay normas en cuanto a emisiones, pero eso ya lo vamos a ver después, y equipos no hay ninguna norma específica ambiental. Ya. Ahora. Ya, la norma para el sector eléctrico es de Acuerdo Ministerial 155. Ese es el que está vigente. El Reglamento Ambiental de Actividades Eléctricas fue derogado con el Reglamento ALCOA, entonces todavía estamos como a la espera de que salga ese reglamento. Ya. Ahora sí, vamos a las salidas. Todos los parámetros del sector hidroeléctrico, los parámetros que se deben analizar para monitoreos de aguas, etcétera, están en el Acuerdo Ministerial 155, pero los límites permisibles de este sector están en el Acuerdo Ministerial 097A. Entonces, así yo veo aguas residuales domésticas e industriales también. Estas aguas residuales con hidrocarburos están en el Acuerdo Ministerial 097A. Ahí están los límites permisibles. Residuos comunes. Los residuos comunes están en las ordenanzas municipales. Ahí es donde se verifica todo referente a residuos comunes. Ordenanzas municipales o pueden ser ordenanzas de GATS provinciales también. Ya. Entonces ahí yo tengo, bueno, pero este más bien es como que la normativa general. Ya. Pero en ordenanzas municipales están lo de residuos comunes y reciclables orgánicos. Lo de residuos peligrosos nosotros lo tenemos en el Acuerdo Ministerial 142. Tenemos el Acuerdo Ministerial 026, que justo me preguntaron ayer y todavía está vigente este Acuerdo Ministerial 026. Ahora el proceso, verán, primero este Acuerdo Ministerial 142 nos da el listado de desechos peligrosos a nivel nacional. Entonces aquí ustedes pueden encontrar exactamente qué desechos son considerados peligrosos. En este acuerdo 026 nos da 3 procesos. El uno es cómo sacar el registro de generador de desechos peligrosos. El otro es, son requisitos previo al licenciamiento ambiental de transporte de sustancias químicas peligrosas, y el otro es de gestión de sustancias químicas peligrosas. Entonces eso está aquí en el 026, esto en cuanto a residuos peligrosos. Emisiones nosotros tenemos igual en el Acuerdo Ministerial 097A. Algo que es importante de esto, de emisiones, es que en el Acuerdo Ministerial 097A nos dice a partir de
de qué potencia se debe hacer monitoreo de emisiones. Entonces, si ustedes van a una empresa que tiene generador eléctrico, deberían ver cuál es la potencia de este generador y según eso ver si es que tiene obligaciones de monitorear emisiones o no. Igual si es que tiene calderos o cualquier equipo que genere emisiones. Ya, esto de los escombros de construcción lo manejan los municipios. Entonces, esto también debe estar en las ordenanzas municipales, los escombros de construcción. Los escombros de tierra, la empresa debe generar sus propias escombreras y eso debería estar en el plan de manejo ambiental. Y esto de material particulado también está en el acuerdo ministerial 097A. Ya. Entonces, si es que es construcción de una hidroeléctrica, yo voy a necesitar toda esta normativa. Ya, entonces así es como se hace una evaluación inicial de la normativa que se debe verificar y se debe poner en los términos de referencia. Ya. Entonces, ahora vamos a ver. Ya, por lo general, como les comenté, los sectores estratégicos, o sea, eléctrico, hidrocarburos, minero, tienen una normativa sectorial. Si ustedes no están dentro de un sector estratégico, les tocaría igual verificar, dependiendo de las entradas, las salidas, verificar toda esta normativa, pero ya no tendría una normativa sectorial, o sea, ya no tendría el RAO, el RAM, etc. Ya. Entonces, déjenme ver una. A ver. Quiero descargarme un ejemplo de uno de sus compañeros para más o menos indicarles cómo, o sea, que quede claro esto. Igual en una de las presentaciones, cuando ya veamos auditoría in situ, ahí ustedes tienen un resumen de lo que hemos visto, pero así es como se determina la normativa ambiental. Ya, a ver, aquí hay una de un proyecto minero. Ya. Entonces, estas son las entradas, procesos y salidas. Ya. Entonces, igual, en este caso, yo tendría que ver los mismos que vimos hasta los mismos que vimos acá. Ya. La Constitución, Código Orgánico, ERECOA, 061, convenios internacionales. Ya, ahora sí igual. Yo veo, ese es el primer paso que tengo que hacer, ver la normativa general, que aplica para todos los proyectos. En mi segundo paso, yo voy a ver de qué se trata mi proyecto. Entonces, en este caso, como es del sector minero, yo tengo que ver todo lo que tiene que ver, o sea, todos los procesos, entrada, procesos y salidas del reglamento ambiental minero y también de la LORUYA. Ya. En el caso del sector hidroeléctrico y en el caso del sector minero, estas dos, o sea, siempre hay que considerar la LORUYA, siempre. De ahí, por ejemplo, si estamos viendo de una industria, me voy a inventar una de pinturas, por ejemplo. Nosotros tendríamos que analizar de dónde toman el agua. Si es que la empresa se encuentra en un sector urbano que toma agua del alcantarillado público, no tendría que verificar ninguna normativa con respecto al agua. Si es que mi empresa se encuentra en un sector rural
y toma agua de un cuerpo hídrico, ahí yo tendría que verificar la Lorullo. Entonces, tendría que hacer ese análisis. Pero para el sector minero y el sector hidroeléctrico, esta es obligatoria. O sea, de ley tendrían que ustedes ver lo que está en la Lorullo. Ya, ahora sí. Mano de obra. Igual todo lo que vimos en cuanto al decreto 2393. Ya también tenemos el código de trabajo, esa me olvidé antes. Ya, ahora sí, tenemos igual maquinaria, combustible, nos tocaría ver el RAO, pero solamente igual almacenamiento de combustible. Porque no aplicaría el resto de artículos del RAO para esta actividad. Además, ya estamos verificando el reglamento ambiental de actividades mineras, pero como se almacena combustible, nosotros tenemos que verificar lo que dice el RAO en cuanto a almacenamiento de combustible. Agua, ya vimos que es la Lorullo. Explosivos, hay una norma INEN que es específicamente para el manejo de explosivos. También químicos, es una norma INEN. Ya, ahora en salidas, igual. Nosotros tendríamos que verificar lo que está en el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras en cuanto a salidas, aguas residuales, efluentes, etc. También tenemos residuos peligrosos comunes, entonces igual van las ordenanzas municipales, el Acuerdo Ministerial 142, el Acuerdo Ministerial 026 para residuos peligrosos, y eso, de manera general. Entonces, si ven, así es como se va viendo qué tipo de normativa yo tengo que utilizar. Y las normas INEN, que son sumamente importantes. Ya, entonces, igual cuando veamos auditoría in situ, vamos a hacer como un recordatorio de esto de la normativa ambiental y hay un cuadrito también en las presentaciones en los que resumen un poco esto de las normativas. Pero sí es importante hacer este análisis porque, por ejemplo, si es que están en un proyecto que no genera residuos peligrosos, ahí yo no tendría que poner nada referente a residuos peligrosos. O, por ejemplo, si es que yo estoy en un proyecto que toma agua del alcantarillado público, no tendría que ver la Lorullo. Si es que la fuente de energía de un proyecto es la energía eléctrica, igual no voy a tener que ver lo que está en el RAO. Entonces sí es importante hacer este diagrama de flujos y conocer cuáles son los procesos para seleccionar la normativa que yo voy a poner en los TDRs. Hay una pregunta, dice, ¿las normas ISO no las tomaría en cuenta? Ya, las normas ISO son certificaciones. Entonces, a nivel nacional, no están, las empresas no están obligadas a cumplir las normas ISO. Las normas ISO las cumplen las empresas que tienen certificaciones. Y como ven, la auditoría ambiental de cumplimiento es, digamos, una actividad que rige el Estado. Entonces, no es obligatorio que las empresas cumplan las normas ISO. Entonces, por eso es que no se las toma en cuenta. Pero no quiere decir que no sean importantes. Estas normas son importantes para las empresas que quieren sacar certificaciones. Ahí se hacen otro tipo de auditorías. Son auditorías del SGA, del Sistema de Gestión Ambiental, y esas ya son netamente para certificaciones. Para las auditorías ambientales de cumplimiento no se las toma en cuenta porque las empresas, digamos, a nivel nacional, no están obligadas a cumplir las ISO. Ya no sé si es que eso quedó claro, pero no se las considera en las auditorías ambientales de cumplimiento. Ya. Ahora sí. Entonces, para avanzar, porque tenemos que acabar ahora la parte de preauditoría, vamos a continuar. Déjenme ver, hay una pregunta. Ya. Bueno, entonces, esto
que les puse aquí es sumamente importante, esto del diagrama de flujo, y les va a servir para poder determinar la normativa ambiental que ya nos toca ver en los TDRs. Ya. Entonces aquí hay algunos documentos igual que yo les he puesto aquí que son necesarios para poder hacer los términos de referencia. Tenemos el marco legal. Eso ya tiene que estar definido aquí en la preauditoría y les va a ayudar bastante ese ejercicio que hicimos ahora del diagrama de flujo para poder ver las entradas, el proceso y las salidas. Ya, ahora otro documento que ustedes van a necesitar para esta parte de la preauditoría es el plan de manejo ambiental, la licencia. Aquí también se elaboran las actas. En la auditoría in situ, cuando ya vamos a la empresa, se hace una reunión de inicio de la auditoría y una reunión de fin. Entonces, en la preauditoría nosotros tenemos que elaborar las actas de apertura y de cierre. Ustedes en el aula virtual tienen también formatos de estas actas. Ya. Otra cosa que es importante es tener ya la aprobación de los TDRs. Hay veces que ustedes van a encontrarse esto, si es muy común, que las empresas quieran hacer la auditoría antes de tener la aprobación. Y esto no es muy recomendable porque, ¿qué pasa si es que la autoridad ambiental pide que se aumente un monitoreo, por ejemplo? Esto es común. Ustedes no pusieron en los términos de referencia que van a hacer monitoreo de agua, por ejemplo. Entonces ustedes van, hacen la auditoría, no hacen este monitoreo de agua y después el MAE les pide. Entonces van a hacer gastos adicionales porque van a tener que hacer otra entrada, recabar información, registro fotográfico y estos costos los va a tener que asumir la consultora. Entonces es bueno tener ya la aprobación de los TDRs, estar claros del alcance para hacer la auditoría in situ. Por ejemplo, esto también es común. Digamos que ustedes no consideran en los primeros TDRs monitoreo en una actividad hidroeléctrica, monitoreo de fauna acuática. Y después les hacen hacer la auditoría y después el ministerio pide ese monitoreo de fauna acuática. Entonces igual ahí se complican estos temas de logística. Él va a ingresar el personal, comida, estadía, etcétera, para hacer este monitoreo de fauna acuática. Entonces, por eso es importante tener primero la aprobación de los TDR y después hacer la auditoría in situ. Ya, el estudio de impacto ambiental nos va a servir para ver las áreas de influencia del proyecto y esto sirve bastante para la parte social. En los planes de manejo ambiental hay planes de relaciones comunitarias, entonces se solicita que haya entrevistas a las personas de la comunidad del área de influencia. Entonces, la única manera de que ustedes sepan cuál es el área de influencia de un proyecto es revisando el estudio de impacto ambiental. También necesitamos el certificado de intersección. Y después tenemos otros documentos. Tenemos, que podemos solicitar. O sea, ver si es que la empresa tiene un reglamento de trabajo, permisos de funcionamiento, uso de suelo, RUC, uso de agua, bomberos, planos de construcción, etc. Ya. Entonces, otra cosa que también es bueno. Ya, nosotros en esta preauditoría, digamos que ya hicimos los TDRs, ahí ustedes tienen que enlistar la normativa, poner los artículos y después ustedes en la fase de preauditoría se elaboran las matrices. O sea, ¿se acuerdan que vimos en el documento de TDRs las matrices vacías? En esta fase de preauditoría nosotros tenemos que poner ya los artículos que la empresa debería haber cumplido, el plan de manejo ambiental, copiado y pegado en las matrices, las obligaciones de la licencia, actividades de planes de acción anteriores. Entonces, ahí se hace un listado de documentación que nosotros vamos a necesitar y se solicita a la empresa antes de ir allá.
Estas auditorías ambientales son programadas, no es igual que una inspección del MAE, porque como se maneja una gran cantidad de información, entonces la empresa debe estar lista para cuando ustedes vayan a hacer la auditoría y tener toda la información a mano. Entonces ahí se les pide. Un ejemplo está, aquí está enlistado un ejemplo de lo que se pide. Se pide las capacitaciones, la entrega de EPP, entrega de desechos, bitácoras, etc. Pero como ustedes ya van a tener las matrices llenas, ya van a saber qué tienen que pedir. Igual necesitan los planes del plan de manejo ambiental. Los monitoreos también se necesitan. Y se llenan, como les comenté, estas matrices. Entonces aquí ya ustedes tienen que poner todos los artículos que aplica a la empresa en la preauditoría. En este ejemplo está llena ya, es una matriz que ya se evaluó, por eso es que tiene ya como cumplimiento y la descripción, pero para la preauditoría ustedes solo tendrían los artículos porque todavía no han ido a la empresa. Y esto es lo que ustedes van a utilizar en la auditoría. Ya. Bueno, entonces esto se realiza, esta es igual es la matriz del cumplimiento del plan de manejo ambiental. Aquí igual ustedes solo tienen que copiar y pegar las actividades que están en el plan de manejo ambiental en su matriz. Ya el plan de acción todavía no se lo realiza, pero estas matrices hay que ponerlas en los TDRs. Entonces igual más o menos para que tengan una idea de que se va a solicitar un plan de acción. Ya. Y a ver, una cosa que quería decirles, que igual después les voy a explicar un poquito, es que anteriormente en el Acuerdo Ministerial 061 nos decía qué planes debía tener el plan de manejo ambiental. Después con el reglamento ALCOA se eliminó este plan de seguridad y salud ocupacional y ahora hay un plan de rescate. Entonces tiene los mismos planes, pero hay un plan de rescate y eso está en el reglamento ALCOA y ya no hay un plan de seguridad y salud ocupacional. Ya. Esto es lo que les mencionaba también que en los TDRs se tiene que indicar que en la actualización del plan de manejo ambiental se va a utilizar estas matrices y así se va a determinar las actividades del plan de manejo ambiental. Y también se pone que se va a actualizar el cronograma valorado. Cuando ustedes hagan una actualización del plan de manejo y un cronograma valorado, tienen que guiarse en el anterior, porque muchas veces el ministerio pide que se justifique técnicamente por qué se quitaron actividades del plan de manejo ambiental, por qué se adicionaron actividades. Ya. Eso. Ya. Y también algo que es sumamente importante es la tasa. Hay unas tasas ambientales que la empresa tiene que pagar al Ministerio del Ambiente, aparte de la auditoría ambiental al consultor. Todo lo referente a tasas ustedes lo encuentran en el Acuerdo Ministerial 083B. Entonces aquí está cuánto cuesta una licencia, cuánto cuesta un registro, cuánto cuesta una auditoría ambiental. Entonces aquí, en el caso de auditorías ambientales de cumplimiento, tienen aquí, dice pronunciamiento respecto a auditorías ambientales. 10% del costo de la elaboración de la auditoría ambiental, mínimo $200. Ya, aquí nosotros tenemos un acuerdo ministerial que también es importante, que es el acuerdo ministerial 109. Entonces, aquí dice que se tiene que emitir la factura por el pronunciamiento de las auditorías ambientales en la aprobación de los términos de referencia. Entonces, una vez que aprueban, cuando se ingresa la primera auditoría ambiental, ahí se ingresa también la factura
del pago de esta tasa por auditorías ambientales. Y eso. Entonces, ahora sí hemos visto bastante normativa ambiental. Vamos a seguir viendo igual esto de auditorías ambientales de cumplimiento es netamente normativa. Entonces, sí es bueno hacer recordar así un poco lo que hemos estado viendo de normativa ambiental. Es súper importante en las auditorías ambientales. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ya, hay una pregunta. Dice, aspecto e impacto ambiental, ¿de dónde sale? Ya. Ahora vamos a regresar a la presentación del plan de manejo ambiental. Ya. Nosotros cuando ponemos en los términos de referencia que vamos a hacer una actualización del plan de manejo ambiental, tenemos que poner que se utilizarán estas matrices. Entonces, esto es igual, está en el ERECOA, dice que se tiene que poner estas matrices y nos toca poner aspecto ambiental e impacto ambiental. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo que en aspecto ambiental se pone, por ejemplo, generación de emisiones y el impacto va a ser ya la contaminación. Dice, se necesita hacer actualización a la póliza del plan de manejo ambiental en la presentación de la auditoría. Ya. Esto tiene que ver con el cronograma valorado. Cuando una empresa hace un estudio de impacto ambiental, lo que hacen es hacer este cronograma valorado. Se hace el plan de manejo ambiental y después se lo valora. O sea, se pone cuánto va a costar cada actividad del plan de manejo ambiental. Entonces, cuando uno de los requisitos para que el Ministerio del Ambiente emita la licencia ambiental es que la empresa saque con una aseguradora una póliza del fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental. Entonces, lo que hace la aseguradora es darle un certificado que diga que la empresa tiene ese valor, o sea, tiene el valor que le salió en el cronograma valorado. Entonces, esta póliza dura 1 año, ¿ya? Entonces, digamos que les dieron en marzo la póliza. Ustedes, si actualizan, o sea, siempre tienen que tener actualizada esa póliza. Cada año tienen que actualizarla. En la auditoría ambiental de cumplimiento, se presenta la póliza que esté vigente. O sea, se presentan las pólizas de los años auditados y también se presenta la póliza vigente, ¿ya? No se necesita presentar una póliza con el cronograma valorado actualizado en la auditoría porque todavía no, o sea, no es un plan de manejo aprobado. Entonces, lo importante es que se presente una póliza vigente. Eso es lo importante. No tiene que estar con el cronograma valorado actualizado porque no, o sea, para que un plan de manejo esté aprobado y el cronograma esté aprobado, debe haber ya una aprobación de la auditoría por parte del MAE. Entonces, por eso es que no se presenta una póliza con el cronograma valorado actualizado. No sé si me hice entender muy bien, pero igual esto vamos a ver como un poco con más detalle cuando veamos estos cronogramas valorados, la actualización. Ya, hay una pregunta, dice, de acuerdo a la tabla, ¿el costo mínimo de una auditoría sería $2,000? No, sería, o sea, la auditoría ambiental de cumplimiento depende de la consultora y del proyecto. Va a haber proyectos sumamente grandes que cuesten más de, o sea, que son muy costosos. Por lo general, los de bloques petroleros, minería, hidroeléctrica son sumamente costosos. De ahí sí pueden encontrarse con proyectos súper chiquitos que les cobren menos de $2,000. Lo que sí, igual no hay ninguna norma que diga las consultoras deben cobrar tanto por una auditoría. Entonces, no podría decirles que el costo mínimo de una auditoría es de $2,000.
lo que sí decía esa tablita es que la tasa mínima que se paga al ministerio es de $200. Ese es como aparte, ¿ya? Ahora dice, respecto a certificaciones ambientales como las ISO, ¿se realiza algún proceso de legalización en el MAE y quien implementa el SGA debe ser consultor certificado? Ya, verán, las ISO son completamente diferentes. El MAE no tiene nada que ver con las ISO, entonces no se hace ningún proceso legal en el MAE, ¿ya? Quien implementa un sistema de gestión ambiental de las ISO sí tiene que tener esta certificación. Igual, para hacer auditorías del SGA, tiene que estar certificado, pero son dos actividades, o sea, dos cosas completamente diferentes. Las certificaciones ISO no tienen nada que ver con los procesos del MAE, ni lo que hemos estado viendo en todo este curso. Son dos cosas completamente diferentes. Ya. Ya, ¿cómo se saca de forma adecuada los presupuestos del cronograma valorado? Ya, todo lo mejor para hacer técnicamente este cronograma valorado es solicitar cotizaciones. Entonces, eso es como lo más recomendable. Incluso hay empresas que contratan a una persona que se encargue específicamente del cronograma valorado. Si están en proyectos pequeños, tal vez no va a ser factible contratar a una persona que haga todos estos presupuestos, pero si es que ustedes ya están en un proyecto de un bloque, de una actividad minera o de un proyecto hidroeléctrico, sí es bueno contratar los ingenieros civiles, por ejemplo. Ellos se encargan de hacer solamente el cronograma valorado. Y lo más recomendable es buscar cotizaciones de costo de plantas de tratamiento, costos de extintores, costos de PP. Entonces, eso es lo más adecuado. Ya. Bueno, entonces, ya nos falta todavía un cuarto de hora. Entonces, vamos a iniciar con la auditoría in situ. Ya. Entonces, para esta fase, nosotros ya debemos tener prácticamente casi todo hecho, ¿no? Debemos tener las matrices con la normativa ambiental que vamos a evaluar, con el plan de manejo, con planes de acción anteriores, con las obligaciones de la licencia. Son 4 cosas que siempre van en las auditorías ambientales de cumplimiento. Entonces ya tenemos las matrices, ya tenemos la aprobación de los TDRs, y ahora sí vamos a la empresa a hacer la auditoría, a recolectar toda la información. La auditoría in situ. Para esto nosotros también ya tenemos que tener formatos de actas de apertura de la auditoría, actas de cierre. También tenemos que tener formatos de entrevistas al personal, entrevistas a gente de la comunidad y todos los documentos listos para hacer la auditoría in situ. Entonces, lo primero que se hace es hacer una reunión de apertura. Y en esta reunión lo que se hace es darle a conocer a la gente de la empresa cómo hemos organizado el trabajo, cuáles son los objetivos de la auditoría, indicarles cómo vamos a recolectar la información, se va a hacer registro fotográfico, que va a haber no conformidades, va a haber cumplimientos, va a haber hallazgos. Entonces eso se hace en la reunión de apertura. Es obligatorio presentar estas actas de apertura y cierre de las auditorías como anexos de la auditoría. A estas reuniones de apertura deben asistir representantes de la empresa y también del equipo auditor. Entonces, estas actas deben llevar las firmas de responsabilidad tanto de la empresa como de los auditores. Aquí hay un ejemplo de un acta de apertura. Ustedes pueden ver aquí que todas las actas tienen la fecha, la hora, el lugar donde se realizó la reunión.
También cuáles son los objetivos, cuál es el alcance de la auditoría ambiental y las firmas de responsabilidad. En este caso es de una estación de servicio, entonces solamente hay 2 personas como representantes, el administrador y el auditor. Pero si es que ya están en un proyecto más complejo, ustedes van a necesitar más personas. Por ejemplo, si es que ustedes ven en el plan de manejo ambiental que hay monitoreos bióticos, entonces ahí ustedes van a necesitar biólogos en su equipo auditor. Igual si hay actividades con la comunidad, van a necesitar sociólogos. Para el caso de estaciones de servicio, cuando se desarrollan en áreas urbanas, no se necesitan biólogos. Igual, si es que no hay actividades de relaciones comunitarias porque está en una zona urbana, tampoco se necesitan sociólogos. Y como la estación de servicio es en un sitio, igual no necesitan cartógrafos. Pero cuando ya es un proyecto en un área rural, ahí sí se necesitan biólogos, sociólogos, cartógrafos y ambientales. Ya. Entonces, nosotros con la auditoría in situ, lo que vamos a hacer es cumplir los objetivos de la auditoría y levantar las conformidades y las no conformidades. Aquí se ven todas las evidencias y opiniones del personal y de la gente de la comunidad para llenar nuestras matrices de cumplimiento. Entonces, nosotros tenemos en el Acuerdo Ministerial 061 y en el Reglamento ALCOA cómo calificar no conformidades menores y no conformidades mayores. Ustedes, o sea, ¿cómo, no sé, alguien podría responderme? ¿Cómo saben qué normativa escoger para calificar las no conformidades? O sea, ¿cómo harían? ¿Cuándo escogerían el Acuerdo Ministerial 061 y cuándo escogerían el Reglamento ALCOA? Alguien podría decirme, ¿cuándo escogerían? O sea, porque en los 2 cuerpos legales les dicen cuándo es una no conformidad menor y cuándo es una no conformidad mayor. Entonces, ¿quién puede decirme cómo escogerían? O sea, ¿en qué casos escogerían una norma y en qué casos escogerían la norma? ¿A alguien que se le ocurra alguna cosa? ¿Eso no depende del tipo de proyecto? No, no depende del tipo de proyecto. No sé, les doy una pista. Por la fecha del permiso. Exacto. Ya, se escogería siempre el DR Cora por la jerarquía. No. Ya, depende de la fecha. Porque si es que ustedes están auditando un periodo de, o sea, un periodo. El ERECOA salió en junio del 2019. Entonces, si ustedes están auditando o están haciendo una auditoría que tiene un periodo anterior al ERECOA, les tocaría ver lo que está en el 061, que fue cuando estaba, o sea, que estaba vigente aún esta calificación de no conformidades. Y si es que ustedes están revisando alguna auditoría que está después de junio del 2019, ahí sí tendrían que verificar lo que está en el ERECOA. Si bien el ERECOA tiene mayor jerarquía, nosotros no podríamos, o sea, una empresa, digamos, una empresa no tenía la obligación de cumplir en el 2015 cosas que salieron en el 2019. O sea, eso sería inconstitucional, porque no, imagínense en que a ver, veamos una actividad específica. No sé, en el ERECOA una no conformidad mayor, aunque son muy similares, ¿no? Las no conformidades son casi
no han cambiado nada del Acuerdo Ministerial 061 y las del ERECOA. Pero, o sea, las actividades que se realizaron en el 2015 no pudieron haber cumplido lo que salió en el 2019. Entonces, por eso es que si es que estamos en un periodo anterior a junio del 2019, nos tocaría verificar lo que está en el Acuerdo 061, y si estamos en un periodo después de junio del 2019, tendríamos que ver lo del ERECOA. Ya. Esto sí vamos a leer un poco más. Ya. Déjenme ver un ratito que hay una pregunta. Dice, y en el caso de que se esté auditando en la actualidad un periodo caído, ¿iría el Acuerdo Ministerial 061? ¿A qué se refiere con periodo caído? Como de alguna actividad que, o sea, es que el periodo incluye a una fecha posterior a junio del 2019, sí nos tocaría ver el ERECOA. Y cuando es una auditoría de conjunción, ¿qué acuerdo aplica? Si es que el periodo auditado es después, o sea, incluye una fecha después de junio del 2019, sería el ERECOA. O sea, por ejemplo, si es que en su auditoría de conjunción es a ver, me voy a inventar, del 20 de junio del 2000, no junio, digamos diciembre. Si es que su auditoría es de diciembre del 2001 a diciembre del 2019, a ella tocaría escoger el ERECOA, porque está sobrepasando, o sea, pasa de junio del 2019. Y no van a utilizar las dos normativas, siempre tienen que escoger una. El periodo auditar sería del 2018 al 2020, ahí también aplicaría el ERECOA. Si es que es hasta el 2020, porque en junio del 2019 ya salió el ERECOA. Ya. Ya. Bueno. A ver qué horas son. Ya nos falta unos 5 minutos, pero el día de mañana vamos a hacer una actividad con estas no conformidades menores y mayores. Vamos a hacer el día de mañana una actividad, pero en la normativa nosotros podemos ver que hay no conformidades menores, hay no conformidades mayores, hay hallazgos que son todos, o sea, son cumplimientos, no conformidades, observaciones, y no aplica, a todos se lo llama hallazgos. Tenemos observaciones y tenemos no aplica. Entonces, nosotros en la normativa tenemos exactamente cuándo se califica una no conformidad menor, una no conformidad mayor, y eso, el ejercicio lo vamos a hacer el día de mañana. Lo que sí, esto en cuanto a no conformidades menores y mayores. De ahí las observaciones se generan cuando no implican un mayor riesgo ambiental, sino que su implementación mejorará los procesos y las condiciones ambientales. Por ejemplo, ustedes van a una empresa y ven que la empresa hizo simulacros, pero creen que el simulacro, hace el simulacro, hace un informe de simulacro, pero ustedes ven que el informe no tiene evaluación, por ejemplo. Entonces, esta podría ser una observación, porque no es que no se cumplió la normativa, sino que ustedes creen que se puede mejorar. Si es que en un simulacro hay una evaluación, va a ser mucho mejor. Entonces, eso podría ser un ejemplo de una observación. Y de ahí también va a haber un montón de actividades que muchas veces no aplican, porque, como ustedes recordarán, cuando ustedes seleccionan la normativa, lo hacen solamente con revisión documental. Entonces, puede ser, es como que escogieran la normativa con los ojos cerrados, porque todavía no han ido a la empresa. Entonces, por ejemplo, ustedes seleccionaron un artículo que decía, la empresa monitoreará las emisiones de calderos, por ejemplo. Y ustedes van a la empresa y la empresa no ha tenido calderos. O
Por ejemplo, escogen normativa que hace alusión a una fase de perforación. Ustedes van y ven que la perforación ha sido fuera del periodo auditado. Entonces, todo eso se pone no aplica. Y ahí nos vamos a quedar el día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. No. Bueno. Bueno, entonces muchas gracias por su asistencia, por su atención y el día de mañana continuaremos con el curso. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniera. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, ingeniero. Una buena noche. Buenas noches, gracias.